Hola, mi nombre es Lourdes Ledesma. En esta ocasión voy a hablar acerca de la democracia y la década perdida en América Latina. En trabajo de la materia Historia Argentina y Latinoamericana. Democracia en América Latina y la década perdida. Hacia 1970 estalló una crisis de dimensiones mundiales y América Latina. Es el momento en el cual se impone un modelo económico conocido como de capitalismo financiero. Muchas veces este modelo se impuso mediante golpes de Estado que lograron un reacondicionamiento económico acompañado de un disciplinamiento social. La década de los 80 se denomina para América Latina como una década perdida, donde sufre la apertura de su economía. Esta situación de desprotección y de debacle económica obligó a los gobiernos a contraer deuda para subsanar su déficit. La década de los 90 fue una década de reestructuración de la economía, abriéndola a los mercados mediante privatizaciones y adhesiones a los postulados del Consenso de Washington. Todas estas transformaciones económicas habrían de incidir sobre el tejido social de manera dañina. Para el caso argentino, esto se hizo más evidente ante el abandono de más de 4 décadas políticas de corte keynesiano. La década de los 80 fue una etapa de transición porque significó el desplazamiento del poder de las dictaduras latinoamericanas y el ascenso al poder de las democracias y gobiernos elegidos libremente mediante el voto popular. Fue la apertura de la sociedad hacia nuevas formas de participación como el juzgamiento de las dictaduras militares, la participación ciudadana, la expresión política y la apertura de los partidos políticos y la necesidad de participación de la ciudadanía en todos los ámbitos sociales. En 1983, con el triunfo de Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, se inició un periodo lleno de esperanza que dio a llamar Primavera Democracia, periodo que duró hasta 1987, cuando el fracaso económico de Alfonsín, después de un periodo de desgaste por el enfrentamiento con la Iglesia, las corporaciones a las que había pretendido dominar y limitar provocaron el descrédito del gobierno radical. Supo encarar las ideas democráticas y asumió el gobierno en medio de un proceso de fin de un periodo e inicio del otro. Por un lado, se hacía evidente la mayor fuerza que tomó la democracia de los partidos, mientras en el resto del mundo comenzaban a funcionar una democracia de lo público con la participación de la televisión. Por otro lado, se asistió a una modernización en la práctica política con el uso del marketing y una intensa propaganda partidaria. Es el momento de máxima popularidad de un político y significó en la historia el inicio de una etapa feliz para los argentinos. La vuelta a la democracia tras superar una etapa autoritaria que vivió el país años atrás. Su gobierno se hizo eco de las demandas, opiniones e intereses de la sociedad. El alfonsinismo actuó con las convicciones de que el establecimiento del Estado de Derecho y las instituciones ligadas a la representación y soberanía política generarían un nuevo orden democrático. Apelaba a un discurso orientado a valores de la socialdemocracia. A partir del golpe militar comienza en nuestro país una etapa de terror. Asume el gobierno con 2 finalidades claras: destruir el aparato productivo con la industrialización iniciada en Nuevo 30 y destruir el tejido social que da sustento al peronismo. El primer objetivo fue exitoso. El aparato productivo fue destruido tras el cierre de fábricas. El cambio de matriz de la producción favoreció a grandes empresas multinacionales en desmedro de la burguesía nacional. En cuanto al segundo objetivo, los resultados también fueron favorables, porque la persecución de los trabajadores, el cierre de las fábricas, provocó el parate del proceso de industrialización surgido en el 30, que siguió durante el peronismo y los gobiernos desarrollistas, lo que determinó que los trabajadores se quedaran sin fuente de empleo, dando cumplimiento al objetivo claro de destruir el tejido social que da sustento al peronismo.
En este caso, los trabajadores que eran perseguidos, torturados y desaparecidos. Al mismo tiempo que se anulaban las reuniones sindicales, quedan desarmadas las formas de representación obrera. A su vez, durante la dictadura militar argentina, el país cambió su matriz económica adoptándola a postulados liberales. Cambió el modelo de acumulación centrado en la ICI, modificando el eje de la valorización del capital del sector industrial al sector financiero, por las facilidades que daba la legislación del país. Muchas empresas de capitales volátiles invertían en el país, pero no dejaban sus ganancias, que remitían a sus países de origen. El sector financiero se estableció como el nuevo modelo y fue el motor de la economía argentina y transformó el tejido social de manera vertiginosa durante los años 70, 80 y 90. Fue estructurada así una distribución de los ingresos regresivos que provocó una disminución drástica de la participación de los sectores trabajadores en el PBI. Se estableció como primera medida y congelamiento del salario y la eliminación del control de los precios de alimentos y alquileres. Se produjo la contención de salarios nominales y el deterioro de los salarios a un 30% de la medida que se profundiza en la década de los 90 durante la presencia de Menem y de la Rúa. El regreso de la democracia en América Latina no fue de un momento a otro y de manera espontánea, sino que conviven elementos dictatoriales. En algunos casos, como Paraguay, la vuelta a la democracia fue un instrumento para legitimar la continuidad de la dictadura, con contradicciones sociales y económicas que se alteraron, y si lo hicieron fue para aumentar la desigualdad e injusticias ya existente. El otro caso lo presenta Chile, donde una concentración de partidos pudo frenar el regreso del dictador Pinochet a la presidencia, pero convalidó su política económica de neoliberalismo, acentuando que profundizó la desigualdad y limitó el acceso a la educación de los que menos tienen, acentuándose las desigualdades. Por otro lado, el país no hizo una revisión de su pasado, hecho que hubiera permitido juzgar y reparar los crímenes ocasionados por la dictadura de Pinochet, a diferencia de lo que sí se hizo en Argentina, con el juzgamiento de las juntas militares, que permitió reparar el dolor de las víctimas y así lograr justicia y lograr ser un modelo de justicia para el resto del mundo. En el caso argentino, de transición de la dictadura a la democracia, se revivió por los años 80. En 1983, con el ascenso a la presidencia de Raúl Alfonsín, en el que se evidencia algunos elementos de continuidad de la dictadura, como lo muestra su enfrentamiento con la Iglesia y el poder económico representados por los llamados capitanes de la industria y los productores agropecuarios de la pampa húmeda. Durante la transición, países como Argentina y Bolivia sufrieron una crisis de la democracia de representación entendida como crisis política. Esta crisis de representación se produce cuando la reciente democracia no logra satisfacer la expectativa que se había puesto en ellas, disminuyendo las lealtades partidarias y la confianza en instituciones, y se toma distancia de la clase política, dando lugar a movilizaciones y asambleas durante la crisis del 21. La transición democrática supuso además una oscilación entre un quiebre completo y una cierta continuidad del proceso previo que se inicia con la instalación del neoliberalismo.